Saludos y bienvenidos a esta nueva exploración de ideas. Hola a todos. Hoy nos vamos a meter en algo bien interesante, la interpretación de la Biblia. Sí, específicamente un versículo, Hebreos 1:3, que genera bastante debate teológico. Exacto. Y vamos a ver cómo lo analiza una perspectiva particular que encontramos en un video de YouTube. Correcto. La fuente es un video del canal Angel y Chegrau que se llama Mala Lectura Ev 1:3. Nuestra idea hoy es desglosar los argumentos que presenta sobre este versículo, sobre todo la diferencia entre purificación y perdón, ¿no? Justo eso. Y cómo este comentarista usa esa diferencia para, digamos, refutar la postura de otro grupo. Ujú. Y ojo, queremos aclarar como siempre, no estamos aquí para decir quién tiene razón en la teología. Para nada. Lo que nos interesa es entender el cómo. ¿Cómo se llega a interpretar un texto así? Sobre todo cuando desafía ideas ya establecidas. Claro, el proceso detrás de la conclusión. Y parece que el punto central, el eje de todo esto, es una distinción que, según la fuente, a menudo se ignora. Que perdonar no es lo mismo que purificar. Esa es la clave que presenta el video, sí. Ok, pues, vamos a analizar esto a fondo. Perfecto. Bueno, la fuente arranca con una pregunta. Una pregunta que seguro muchos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? A ver. ¿Cómo puede ser que con la misma Biblia haya interpretaciones pero tan distintas? Sí, clásico. Y el autor del video lo dice sin vueltas. Es por una mala interpretación o una mala lectura. Así de directo. Entendido. Y enseguida pone la lupa sobre Hebreos capítulo 1, versículo 3. Ajá. Según el video, este versículo lo usan algunos a quienes identifica como exadventistas para cuestionar doctrinas importantes de la Iglesia Adventista. Sí, menciona específicamente dos. ¿Nos recuerdas cuáles eran? Para tener el contexto claro. Claro. Principalmente la doctrina del santuario celestial. O sea, la idea de que Cristo sigue haciendo una obra de intercesión y juicio allá en el cielo, después de subir. ¿Ya? Y, ligado a eso, la idea de que Cristo tiene un ministerio sacerdotal que continúa, que no paró hasta que vuelva. Entiendo. Entonces, el argumento que este video combate buscaría decir que ese ministerio celestial ya no está activo, algo así. Exactamente. Quieren invalidar esa idea de un ministerio continuo de Cristo en el cielo. Perfecto, gracias. Entonces, para que todos estemos en la misma página, leamos esa parte clave de Hebreos 1:3. ¿Cómo la citan? Dale, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y la frase de la discordia es? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahí está el meollo del asunto. Vale. El argumento que el autor del video está refutando se agarra fuerte del tiempo verbal, habiendo efectuado. El participio pasado, ¿no? Eso mismo. Lo interpretan como que indica una acción que ya se terminó, Completamente. concluida en el pasado. ¿Cuándo exactamente? En el momento en que Cristo subió al cielo en su ascensión, la lógica que presentan es, Cristo efectuó la purificación, o sea, la terminó, y después se sentó. Ah, claro. Entonces concluyen que su trabajo sacerdotal, al menos en lo que toca a purificar pecados, se acabó en ese instante, como que quedó en pausa hasta que regrese. Entiendo la lógica. Se presenta como muy directo. Purificación hecha, listo, Cristo se sienta, fin del trabajo sacerdotal por ahora. Suena simple. Casi elegante, ¿no? Mm. Pero Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? ¿Cómo responde la fuente a esta lectura que parece tan literal? bueno, la fuente no pierde tiempo. Lanza una serie de preguntas lógicas, para mostrar que esa idea de purificación completada tiene grietas. ¿Preguntas como cuáles? Me imagino que van a las consecuencias prácticas, ¿no? Exacto, preguntas del tipo, si la purificación de nuestros pecados, y ojo, que dice nuestros, en plural, como algo amplio, ya se completó totalmente allá arriba cuando Cristo ascendió, Ajá. entonces, ¿por qué los que creemos seguimos aquí abajo luchando con el pecado todos los días? Si ya estamos purificados, ¿para qué confesar? ¿Para qué buscar santificarnos? ¿Qué sentido tiene? Buena pregunta. Sí, tiene lógica. Y supongo que también se mete con los pecados que cometimos después de ese momento, ¿no? Claro, si la purificación se cerró en el siglo I, ¿qué onda con mis pecados de ayer? ¿O los de alguien que nace hoy? O los de gente que vivió antes de la cruz.
o después pero sin creer. ¿Todos entraron en esa purificación efectuada? Es como que esa interpretación, al aplicarla así universalmente, Genera más preguntas que respuestas, exacto. La fuente usa esto para decir, miren, esa lectura de Hebreos 1.3, solita, gramaticalmente quizás es posible, pero choca de frente con la experiencia cristiana y con todo lo demás que dice la Biblia sobre el pecado y la salvación. entiendo. Y para reforzar esto, el autor del video trae una definición de purificar. Curiosamente, la cita de Google. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? ¿Y cómo la usa? Dice que purificar es quitar de algo lo que le es extraño o limpiar de toda imperfección. Y argumenta que lo extraño que hay que quitar del ser humano no son solo los pecaditos, los actos, sino la naturaleza pecaminosa en sí, la raíz del problema. O sea, propone que la purificación es algo más profundo. Mucho más. No un acto legal pasado y ya, sino un proceso de transformación profunda. Un proceso que Cristo hizo posible con su sacrificio, sí, pero que tiene que ocurrir en la vida de cada uno. Ah, entonces reinterpreta el habiendo efectuado la purificación. Exacto. Lo lee más como habiendo hecho posible o habiendo garantizado la purificación. La base está puesta, pero el edificio hay que construirlo. Interesante. Eso sí que cambia la cosa. No es un evento terminado para todos, sino la base para un proceso. Y esto me lleva a lo que comentaste al principio sobre la metodología. Sí, la crítica a cómo se lee la Biblia. ¿Cómo conecta esto? Bueno, la fuente critica duro lo que ve como una manía de agarrar versículos sueltos para armar o desarmar doctrinas enteras. El famoso texto fuera de contexto. Justamente. De hecho, critica cómo algunos aplican el principio de sola escritura. A ver, para que nadie se asuste, ¿qué es sola escritura? Rapidito. Buena idea. Es un principio clave de la Reforma que dice que la Biblia, y solo la Biblia, es la máxima autoridad para la fe y la vida del creyente. Ok. Entonces, la crítica del video no es al principio en sí, sino a cómo, según él, otros lo usan mal. Dice que si tomas un versículo o un pedacito y lo sacas del resto de la Biblia y llegas a conclusiones que contradicen todo lo demás, pues esa forma de aplicar sola escritura está mal. Entiendo. La crítica es aislar textos, no a la autoridad de la Biblia. ¿Y qué propone él como método correcto? Insiste en que hay que mirar talor a la Biblia de tapa a tapa, como dice él. Pone el ejemplo clásico de Jesús en el desierto. ¿La tentación? Esa misma. Satanás le cita un salmo, un versículo aislado, pero Jesús le responde diciendo, también está escrito, y le cita otro texto de Deuteronomio que pone límites y contexto al primero. Claro, la verdad está en el conjunto. Exacto, la armonía general. Y considera que basar algo tan grande como decir que el ministerio de Cristo paró en una frase en pasado de Hebreos 1.3 es justo un ejemplo de esa mala metodología que critica. Queda clara la crítica al método. Entonces, ya que puso dudas lógicas y metodológicas, ¿cómo arma él su propia interpretación de Hebreos 1.3? Mencionaste antes la frase clave. Perdonar no es purificar. Parece que ahí está el corazón del asunto. Justo ahí. Y es fascinante cómo lo desarrolla, ¿eh? El perdón, dice, es el primer paso. Indispensable, sí. Es que te cancelen la deuda, que te quiten la culpa por lo que hiciste mal. Ok, el perdón de los pecados cometidos. Pero, y aquí viene lo fuerte, el perdón solito no necesariamente te cambia por dentro. No cambia tu naturaleza. O sea, que te pueden perdonar algo que hiciste, pero vos podés seguir teniendo la misma inclinación a hacerlo de nuevo. La misma, naturaleza no cambiada. Esa es la idea. Esa es exactamente la idea que presenta. Y para que se entienda mejor, usa una analogía del Antiguo Testamento con los sacrificios en el templo. A ver. Señala que los israelitas ofrecían sacrificios todos los días por sus pecados. Y según la ley, recibían perdón. Había perdón disponible siempre. Pero ese perdón de los rituales no bastaba para salvarlos al final, eso dice. Correcto. Argumenta que la prueba más clara es que muchos de los que hacían esos rituales de perdón terminaron rechazando y crucificando a Jesús, el verdadero Cordero al que apuntaban todos esos sacrificios. Uf, fuerte. Si ese perdón ritual hubiera cambiado de verdad el corazón, la naturaleza, eso no habría pasado, argumenta él. Y de ahí saca una conclusión bastante impactante. ¿Cuál? Dila. Que se puede estar perdonado, pero totalmente perdido. Wow.
Perdonado pero totalmente perdido. Pega fuerte esa frase. Sí, porque dice que el perdón, aunque es vital y maravilloso, es solo la puerta. La meta final, en esta visión, es la purificación. ¿Y qué es la purificación entonces en esta visión? Es la eliminación del pecado de raíz, de la naturaleza misma. Una transformación total del carácter para ser como Cristo. Es un proceso mucho, mucho más profundo que el perdón inicial. Vaya distinción. Muy marcada. Entonces, volviendo a Hebreos 1:3, si purificación es esta transformación tan profunda, ¿cómo encaja con habiendo efectuado la purificación? ¿Cómo puede decir que ya se efectuó? Bueno, lo que argumenta es que, habiendo efectuado la purificación, no quiere decir que la transformación de todos los creyentes se completó mágicamente cuando Cristo subió al cielo. Eso sería negar la realidad que vemos. Claro. En cambio, lo lee diciendo que Cristo, con su sacrificio, hizo posible, garantizó y puso la base para que esa purificación total pueda ocurrir en los que confían en Él y siguen el proceso. Es la provisión que se hizo, la victoria que asegura que la purificación final es posible. ¿Usa alguna otra comparación para explicar eso de usar el pasado para algo que todavía está pasando en la gente? Sí. Usa otro ejemplo bíblico. Menciona cómo Apocalipsis llama a Cristo el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Claro, pero la crucifixión fue en un momento de la historia. Exacto. Pero en el plan eterno de Dios, ese sacrificio era algo tan seguro, tan decidido, que ya se daba por hecho desde antes. Era un hecho consumado en el propósito de Dios. Ah, entiendo la analogía. De forma parecida, dice él, Hebreos 1:3, habla de la purificación como efectuada porque el sacrificio de Cristo la hizo posible y segura, sí o sí, para los que terminen el camino. La base está puesta, el resultado final está garantizado para los fieles, aunque cada uno lo viva en su tiempo. Comprendido. O sea, la seguridad del plan y el poder del sacrificio permiten hablar en pasado, aunque la experiencia de cada uno sea un proceso en presente y futuro. Y según esta lectura, entonces, Hebreos 1:3 no elimina la necesidad de seguir purificándose, ni tampoco la idea de que Cristo siga trabajando como sacerdote para ayudarnos en eso. Solo dice que la base para todo eso se puso de una vez por todas. Exactamente. Y eso nos lleva derechito al siguiente punto del argumento de la fuente. La prueba bíblica de que Cristo tiene un ministerio continuo. Claro, porque si la purificación es un proceso y no solo algo del pasado, ¿qué estaría haciendo Cristo ahora? ¿Solo sentado esperando? Esa es la pregunta. Y la fuente, lógicamente, vuelve al mismo libro de Hebreos para buscar apoyo. Me imagino. ¿A qué parte? Se centra en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Vale la pena leerlo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Teniendo, en presente. Exacto. Sigue. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos, también presente. Y termina, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, una invitación actual. El lenguaje es todo en presente. Habla de un sumo sacerdote que está disponible ahora. Eso parece chocar de frente con la idea de que su trabajo sacerdotal paró al subir al cielo. Ese es justo el punto que recalca la fuente. Nos invita a ir ahora a un trono de gracia, no solo de juicio, para recibir dos cosas: misericordia, que sería el perdón continuo por las fallas, y gracia, el poder de Dios para vencer el pecado y cambiar. Y dice, para el oportuno socorro, o sea, para cuando lo necesitamos. Justamente, y el autor del video subraya que este sumo sacerdote no solo nos entiende pasivamente, sino que gestiona, esa es la palabra que usa, la entrega de esa misericordia y esa gracia. Hay un trabajo activo, una administración sacerdotal que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, la argumentación une las piezas. A ver si entendí bien. Si la meta no es solo el perdón inicial, la misericordia, sino la purificación de raíz que necesita la gracia transformadora. Ajá. Y si esta purificación es un proceso largo, de toda la vida, que necesita ayuda de Dios,
La fuente cita a Jesús, sin mí nada podéis hacer. Ujú. Entonces, tiene toda la lógica teológica que Cristo siga trabajando como sumo sacerdote para darnos justo esa gracia que necesitamos para purificarnos. Exacto. El ministerio continuo no sería algo extra, sino algo esencial para llegar a esa meta final que la fuente llama purificación completa. El perdón te abre la puerta, pero el ministerio continuo de Cristo te da lo necesario para recorrer el camino hasta llegar a ser, como dice el autor, un pueblo purificado. Y menciona algo sobre quiénes serían ese pueblo purificado al final. ¿Algún grupo en particular? Sí, lo toca brevemente, casi de pasada en el fragmento que vimos. Menciona que los 144,000 de Apocalipsis serían para él la prueba final de que este proceso de purificación completa es posible y se logrará en un grupo. Gente que alcanzó esa transformación y tiene una misión especial al final. Entendido. Pero el foco principal del argumento está en el proceso en sí, y en que es necesario para todos los creyentes, no solo para un grupo élite. Muy bien. Creo que recorrimos los puntos clave del argumento de la fuente. A ver, hagamos un resumen, para tenerlo claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Estuvimos viendo un debate sobre cómo leer Hebreos 1.3. Sí. La pregunta es si, habiendo efectuado la purificación, significa que todo se completó para todos cuando Cristo subió al cielo, terminando así su trabajo sacerdotal en ese aspecto. O si se refiere a que Él hizo posible y garantizó la purificación con su sacrificio, pero que eso inicia un proceso que necesita que Él siga trabajando como sacerdote. Y la fuente que analizamos argumenta fuerte por la segunda opción, ¿verdad? Basándose en esa diferencia clave, perdón y purificación. Exactamente. El perdón como el inicio, que quita la culpa, y la purificación como la meta, que transforma la naturaleza, que restaura la imagen de Dios en nosotros. Para esa purificación, que es un proceso, se necesita una conexión constante con Cristo y su trabajo activo como sumo sacerdote, dando la gracia desde el cielo. Esa es la idea central que expone. La verdadera libertad, diría esta fuente, no es solo que te perdonen, sino que te limpien por dentro, que te quiten la inclinación al mal, y eso solo se logra con una conexión viva y constante con Cristo que sigue ministrando. Y si miramos el cuadro más amplio, este análisis de un solo versículo nos muestra cómo funcionan las interpretaciones teológicas, ¿no? Cómo defines las palabras clave, perdón, purificación, y qué método usas para leer, un versículo suelto o toda la Biblia. Todo eso tiene consecuencias enormes para entender la salvación, cómo vivimos la vida cristiana, si estamos seguros o no, y qué está haciendo Cristo ahora. Claro. La perspectiva que vimos hoy, con ese énfasis fuerte en la purificación como proceso de cambio, ofrece una visión particular de la vida cristiana que, bueno, difiere de otras formas de entenderlo. Fascinante, sí. ¿Cómo una frase puede abrir tantas discusiones? Bueno, para cerrar, como siempre, dejemos una idea picando, algo para que cada uno siga pensando. Dale. El autor del video decía que pensaba hablar después de cómo leer bien la Biblia para no caer en estas malas interpretaciones. Y eso nos deja pensando. ¿Qué principios o qué criterios podríamos usar nosotros en nuestro estudio personal para saber si una palabra como purificación se refiere a algo legal que ya pasó o a un proceso de cambio que estamos viviendo? Buena pregunta. Y más en general, ¿cómo hacemos para equilibrar el peso de un texto específico con lo que dice toda la Biblia? ¿Cómo decidimos cuál es el alcance real de un pasaje cuando sacamos nuestras propias conclusiones? Es algo para reflexionar, ¿no?